la mayor cantidad de alumnos posibles. Así que bueno, bienvenidos a todos de vuelta. Yo soy Manuel Almada, soy licenciado en psicología. No sé si algunos ya me conocen de algunos otros espacios o otros repasos o algún otro video que yo hago. Bueno, yo vengo realizando estos repasos con los chicos de la franja en función de que, bueno, siempre viene bien un espacio justamente de repaso, de poder evacuar dudas antes del final. Así que, bueno, estamos haciendo una vez por mes, previo a la mesa, digamos, previo al final, estos espacios que ya les aclaro que no son, digamos, oficiales de la cátedra, yo no formo parte de la cátedra. Esto porque a veces puede pasar que me pregunten cosas referidas a los parciales y bueno, hay cosas que yo no sé. Eh, y bueno, siempre también está bueno transmitirles que al fin y al cabo lo que termina importando es la palabra de la cátedra, ¿sí? De lo que digan sus docentes, lo que hayan visto en las comisiones. Esto es más un espacio como para poder darles una mano si es que quedan dudas puntuales, generales. La idea es que sea un repaso, ¿sí? No una clase tan expositiva, que sea dinámico. Y bueno, también invitarlos a ustedes a que se animen a participar, a que si tienen dudas las comenten, abran el micrófono, abran la cámara, lo que sea. Si no, bueno, pueden escribir en el chat, ¿sí? Así que bueno, dicho todo esto, que también, bueno, me faltó decirles que si alguno necesita, yo doy clases particulares de psicoanalíticas, alguno necesita después para preparar otra mesa o evacuar dudas un poco más extensas, pueden mandarme, pueden pedirme el número y arreglamos, ¿sí? Así que bueno, dicho todo esto, comenzamos. Lo que yo siempre digo, si tienen dudas ahora, si ya tienen dudas puntuales anotadas que tenían ahí como para evacuar, las pueden plantear ahora, ¿sí? Este, no tengan vergüenza. Eh, lo que, lo que sí quizás les puedo ir consultando, como ya que somos pocos, es si, bueno, la materia tiene tres partes. ¿Tienen alguna dificultad con alguna parte en especial? ¿Hay algo que les complique más? La tercera parte se les vuelve un poco complicada, les cuesta asociar, les cuesta relacionar, les cuesta encarar un tema, les cuesta desarrollar, digo, ¿hay algo de eso que quieran empezar por ahí, que quieran empezar a plantear, por ejemplo? Pues la materia tiene muchas formas de encararlo. La primera vez que la rinden, están nerviosos, ya la rindieron una vez. Ok, ahí van escribiendo. Narcisismo, el ciclo de la masa, bien. Eligieron los 20, ok. Encarar sueños. Bueno, de todo un poco. Bien. Siempre, bueno, ahora ya estamos medio cercanos a a la mesa, ¿no? Pero no importa. Se puede pensar igual. Recuerden esto, la materia tiene tres partes, está dividida en tres partes por la cátedra. No es que Freud divide su obra en tres partes. Y la cátedra lo divide porque considera, y esto lo compartimos todos, la primera vez que me presento y no tengo mucha idea de cómo va el final. Bueno, el, el final es oral, ¿sí? La idea es que ustedes cuando vayan a rendirlo, traten de, digamos, la idea es que sea esto como lo más ameno posible, digamos, que sea una instancia charlada, donde ustedes vayan a hablar un poco de lo que saben, no tanto a demostrar el saber, ¿sí? Porque también el psicoanálisis va un poco de eso. Teoría psicoanalítica no es la clínica psicoanalítica, este, pero bueno, podemos pensarlo igual, digo, el saber, ¿no? Qué es el saber? Entonces esto es como mucho va y viene, si bien hay cosas que el profe les puede llegar a preguntar, bueno, decime cómo dice Freud, o sea, cómo le llama Freud a esto? Pulsión de muerte, o sea, tienen que tenerlo así, ¿no? Pero vayan así, como a conversar de Freud. Entonces, bueno, el final es un poco así. ¿Sí? Digamos, ustedes pueden presentar un tema, quizás un trabajo que hayan hecho, que suelen ofrecerles en el programa. Eso ha cambiado mucho con el tiempo, así que fíjense bien. Como un punto de partida, ¿sí? Por ejemplo, un trabajo que hable de la transferencia.
Entonces preparan bien ese tema, quizás asocian algunos textos, relacionan varios textos y eso sirve como punto de partida. ¿Sí? Nunca va a ser un trabajo ni una tesis que van a tener que presentar, es solamente un punto de partida donde el profe después se les va a seguir preguntando de otras cosas. Bueno, bueno, entonces esto, tres partes. Quizás la parte más, el cambio más evidente que ya conocen es el giro, que decía recién Sofía, ¿no? El giro de los 20. El giro de los 20 es el corte más radical, si se quiere, es el cambio más radical que Freud plantea en su obra, porque, vamos a ponerlo así, cae el principio del placer como principio regidor, como principio fundamental del psiquismo, del aparato psíquico, ¿sí? Él hasta 1919 venía planteando que el principio del placer era el que mandaba, era el principio que regía el aparato. En 1920 dice, no, hay otra cosa que acá insiste y que me está haciendo cambiar un poco todo, ¿sí? Bueno, ese es el principal cambio, de la segunda parte a la tercera parte. Ahora, entre la primera y la segunda parte, también hay un cambio bastante grande, que quizás no es un giro, no es que Freud cambia todo, pero sí es una modificación que le hace cambiar de paradigma. ¿Alguien sabe ponerlo en palabras eso? Ese cambio entre la primera parte y la segunda. Digo, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Saben de qué se trata? ¿Qué venía planteando Freud básicamente y qué plantea en la segunda? ¿Qué es lo que inaugura la segunda parte? ¿Qué tema? ¿Qué texto? Aprovechen a equivocarse acá. No hay problema. ¿Sí? La sexualidad. Exacto, la sexualidad. Sí, en términos generales, la sexualidad. Él se mete de lleno a eso. Puntualmente es la pulsión. Sofía, el inconsciente. Bueno, el inconsciente está bien, es algo que ya en la primera parte él abre. De hecho, él habla de los sueños, habla de las manifestaciones del inconsciente, pero puntualmente lo que él plantea es el concepto de pulsión, y por ende, sexualidad. Pero la pulsión es lo que a él le permite correrse de la escena sexual infantil, ¿sí? La primera parte es muy así, la primera parte es un Freud muy experimental, es un Freud que está como totalmente entregado a encontrar la causa de las histerias, de las neurosis, de los síntomas en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué encuentra en el origen, en el texto de la teología de la histeria? La escena sexual infantil, ¿no? Esta escena sexual, de comercio sexual prematuro, dice él, por parte de un adulto. Bueno, termina planteando eso, ¿sí? Nos falta todo el desarrollo, pero esa es la conclusión. Es como un universal que él llega. ¿Sí? El caso Emma, el pellizco en el genital, tenemos el caso de Elizabeth, el de Emily, o Emmy, no me acuerdo cómo se llamaba, digo, hay un montón de casos ahí de histeria en donde siempre le pasaba algo al paciente. Siempre me miró, me hizo, me castigó, me pellizcó, bueno, ¿no? Todo como viniendo de afuera. Esa es la teoría de la seducción. Es como un paradigma accidental. O sea, la neurosis o la histeria se producía por esas causas. Ahora, cuando él descubre la pulsión, cuando él se fuma uno y escribe 3 ensayos, porque la verdad que 3 ensayos es medio un viaje místico. O sea, ¿cómo se le ocurre todo esto? Bueno, es un poco pensando en todos los pacientes que él tenía en su propia clínica, ¿no? Pero él empieza a pensar que no solamente estaba este factor accidental, esta cuestión em, externa, si se quiere, ¿no? Lo accidental de la vida, el accidente, el obrero, el madero que se le cae el obrero, ¿no? Tuvo un accidente, tuvo una discusión, lo que le pasó, ¿sí? No solamente es eso, sino que también hay una corriente que él empieza a entender, que es la constitutiva, una corriente más interna, no accidental, no tan externa. Y ahí está la pulsión, del lado del inconsciente, del lado de la sexualidad. Entonces, eso hace que Freud plantee las series complementarias, las famosas series complementarias. Una serie accidental y una serie constitutiva, una serie innata, lo que traemos nosotros sería, ¿sí? Y para poder plantear esa serie constitutiva, necesita plantear el concepto de pulsión. ¿Alguien sabe la definición? ¿Alguien sabe definir el concepto de pulsión?
La pulsión tiene una definición así como de diccionario, pero más allá de eso. ¿Alguien sabe decir qué es pulsión? Me pregunta de final, de parcial, ¿no? Definir la pulsión o entender la pulsión. Anímense, anímense. Ubican la frase que yo les digo, que Freud da, la pulsión es un, lo somático, lo psíquico. Si no, bueno, la vemos ahora, pero vayan a buscarla ya el texto, ¿sí? Porque es clave la definición de la pulsión. Bueno, entiendo que no la saben. Nadie me contesta. La pulsión tiene, por un lado, esta definición. Freud dice, la pulsión es una agencia representante psíquica, ¿sí? Es un concepto fronterizo, es un representante psíquico fronterizo entre justamente lo anímico, lo psíquico y lo somático, que proviene de una tensión intrasomática. Bueno, habrá que ver qué significa todo eso, ¿no? Este, Leonel decía, la fuerza psíquica, excelente, sí. La pulsión es una fuerza, eso es lo que impulsa, ¿sí? La pulsión es algo que nos lleva a hacer algo, es motor. Ahora, Freud dice, lo primero que plantea en tres ensayos, no sé si lo primero, pero para hablar de la pulsión, dice, por ejemplo, un animal, ¿no? Yo tengo un perro acá. Un animal que, que sabe cómo ladrar, que sabe qué sé yo, cómo rascarse, sabe cuándo reproducirse, sabe cuándo, ¿no? El perro sabe. El perro tiene, el animal tiene pulsión. ¿Cuál es la sí o no? El animal tiene pulsión. Muy bien. No. Exacto. No tiene pulsión, tiene instinto. Y Freud se, se asegura de dejarles en claro que la pulsión no es instinto. ¿Por qué? No nos vamos a ir tan profundo, pero para que entendamos por qué. Nosotros, a diferencia de un animal, por ejemplo un perro, necesitamos de un otro. Nosotros ¿qué hacemos? Necesitamos que un otro nos agarre, no nos suelte, nos alimente, nos mime, nos cuide, nos abrace, nos limpie. El animal puede solo, porque ya tiene un saber a priori. Nosotros no. Entonces Freud dice, la pulsión es eso que nosotros tenemos, pero que además nos lo dio alguien más. Un otro nos libidinizó, como dice él, ¿no? La libido, que es la pulsión sexual. Bueno, entonces, libido distinta de instinto. Bueno, la libido, dice Freud en tres ensayos, nos recorre en todo sentido. Nos recorre en el cuerpo, nos recorre en zonas erógenas, lo hacemos recorrer por un otro, recorre objetos, vuelve al yo. Bueno, entonces, es importantísimo el concepto de pulsión y el paradigma nuevo que abre. Entonces, de esta manera, tengan presente estas tres partes. ¿Sí? La primera parte como algo más, como una cuestión más experimental de Freud, es un Freud queriendo buscarle, como les digo, la causa a las histerias, a estos síntomas físicos, que no entendía por qué estaban, pero él creía en esos síntomas, hasta descubrir esta escena sexual infantil, ¿no? La clínica o la teología de la histeria. La segunda parte, en donde Freud, bueno, baja un cambio con esa universalidad de todos en algún momento, todo neurótico vivenció una escena de comercio sexual infantil y dice, en realidad también hay un factor propio, la propia práctica sexual infantil, la libido, la pulsión en realidad, no la libido, la pulsión. Hay que tener en cuenta qué hizo el propio sujeto, el propio neurótico, cuál es su práctica, dónde obtuvo placer, dónde anduvo la pulsión ahí, ¿no? En Dora, por ejemplo, el chupeteo. El chupeteo dejó una huella oral. Eso es sexualidad infantil. Entonces, la huella que va a sucumbir ante los diques anímicos porque es inconciliable la práctica del chupeteo para un adulto. Entonces, cuando ella crece, eso se va a la fantasía. Bueno, es todo el recorrido que le empieza a hacer con la pulsión, la fantasía y el síntoma. ¿Sí? Y una tercera parte en donde encuentra Freud la famosa pulsión de muerte. Estamos yendo así como a los bifes. En la tercera parte aparece la compulsión a la repetición y la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es esa pulsión que a él lo agarra como
de sorpresa, es como que a él le dice, ¿cómo? ¿Hay una pulsión que nos lleva a la destrucción? ¿Que nos lleva a la muerte, digamos, que nos saca de la vida? Sí, sí, y es paradigmático, es, digamos, em, es hasta problemático plantearlo. Decir que nosotros tenemos una fuerza adentro que en vez de llevarnos a la vida nos lleva para el lado de la destrucción. Bueno, se llama pulsión de muerte. Y Freud lo demuestra a través de los casos, estos que, él dice, por ejemplo, los sueños de neurosis traumática, el juego del Fordá, la repetición de transferencia y la neurosis de destino son 4 cosas que no puedo explicar a través del principio del placer. Por eso voy a plantear aquello que va más allá del principio del placer. ¿Sí? ¿Qué es lo que va más allá del principio del placer? La compulsión a la repetición. Eso tatúenselo, escríbanselo en la mano, escríbanselo en el brazo. Lo que va más allá del principio del placer es la compulsión a la repetición. Bien. Entonces acá aparece lo paradójico, aparece el placer en el displacer, aparece la repetición del displacer, aparece lo que nunca se pudo simbolizar, aparece lo traumático que se repite, ¿no? La ganancia ahí del super yo, aparece esto del super yo severo, que tenemos algo adentro también que nos busca el castigo. Bueno, es un poco así la tercera parte, ¿sí? Entonces un poco ahí yendo a lo que había, a la pregunta inicial de Sofía, si a revisar el giro de los 20, bueno, tienen que poder desarrollar esto, ¿sí? El giro de los 20, ¿qué pasa en el giro de los 20? Hay un descubrimiento de estos 4 casos. Si quieren que vayamos, que vaya a repasar los 4 casos, me avisan, si no, los doy por sabido, ¿sí? Lo que tienen que saber de esos 4 casos es que hay algo que se repite sin que la persona se dé cuenta. Se repite un sueño, se repite un juego, se repite una acción y se repite una elección, ¿no? Todo esto de los 4 casos que van más allá. Entonces, bueno, ¿qué implica que van más allá? Bueno, que está operando un mecanismo que tiene que operar primero, es lo que empieza a suceder. Porque, a ver, Freud no solamente se pregunta por qué aparece el displacer, sino que también se pregunta por qué aparece primero el displacer. ¿Por qué tiene que aparecer el displacer primero para llegar al placer después? ¿Sí? Porque eso es lo que ocurre en esos casos. Lo podemos ver más que nada en el juego del Fordá. El chiquito dice, se va, arroja el carretel, se va y viene. Se va y viene. Entonces, hay 2 tiempos. Un tiempo en el que se va, displacentero, y un tiempo en el que vuelve el carretel, placentero. Lo mismo con la mamá. La mamá se va, es el momento traumático, y la mamá vuelve, momento placentero, momento de júbilo. Entonces, esa partida de la madre es traumático. Ahora, si un niño tan chiquito, dice Freud, un niño tan pequeño, lo normal es que el juego sea diferente, por eso se llama juego del Fordá. Fordá es lo que dice el pibe. Él le llama el juego del Fordá, el juego del va y viene. Entonces él opone el juego infantil al juego del Fordá. El juego del Fordá básicamente es un juego producto de una escena traumática. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, el psiquismo pone a repetir eso traumático para que en algún momento algo de esa energía libre, que es pulsión de muerte, se pueda ligar. Ahora, se suele preguntar mucho, ahí, digamos, puede ser una pregunta o de parcial o de estudiantil, digamos, del alumnado, que es, ¿la compulsión a la repetición ayuda a ligar? O algo así, ¿no? ¿Se liga la energía libre a través de la compulsión a la repetición? Depende, no siempre, ¿sí? Como para poner en claro, digo, si la repetición o la compulsión a la repetición es buena o mala, ¿no? O sea, ¿es problemática o no es problemática? Bueno, sí es problemática. Problemática porque pone a repetir una ganancia que es desconocida para el yo y que es destructiva. La ganancia super yoica. A ver, vamos a un ejemplo un poco más actual y conocido que estos 4 fenómenos clínicos que Freud analiza. Supongamos hoy una persona que viene a consultarles porque, no sé, está teniendo problemas con las parejas, con los partners, y una amiga le recomendó que vaya a terapia porque siempre le pasa lo mismo, y dice, bueno, yo lo sé bien, pero qué sé yo, se ve que, se ve que algo mal estoy haciendo, ¿no?
Entonces ahí, en algún momento, llega a poder poner en palabras esto, la típica frase que implica la compulsión a la repetición. Nunca puedo parar de tal cosa, ¿no? Nunca puedo parar de ser traicionada, nunca puedo parar de terminar así, no puedo parar de mentir, ¿no? Entonces ahí se pone en juego la repetición de una acción, de una conducta, pero que no trae ningún tipo de beneficio. Entonces, de por sí sola, la compulsión de repetición no es buena, solamente muestra en dónde hay algo que el psiquismo no puede asimilar, no puede simbolizar, no puede procesar. Alguien había levantado la mano, no sé bien quién fue. ¿Quién era? Hola, yo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nair? Tengo una pregunta. ¿Puede ser que hayas dicho que la ganancia de esta compulsión es una ganancia super yoica o yo mal Claro, vista? ¿Cómo sería eso? bueno, quizá lo tiré así muy al voleo, pero Freud propone varias ganancias. Una de ellas es la ganancia o el beneficio terciario, que es un beneficio, una ganancia paradojal. Es el placer en el displacer. Entonces, en la formación de un síntoma, Freud dice, podemos obtener ganancia primaria, o sea, del inconsciente, del ello. ¿Sí? El ello que, como no puede exteriorizar alguna práctica, su pulsión no la puede exteriorizar, busca la vuelta para que a través de un síntoma, por ejemplo la tos de Dora, haya una satisfacción sustitutiva. Beneficio número uno, primario. Beneficio secundario, o sea, del yo. Dora cuando tose para que no se le acerque el señor K. Tose para no hablar del padre. ¿Sí? Es el yo usando a su favor el síntoma, sacándole una ganancia. Terciario, tercer tipo de beneficio, el del super yo. Es un beneficio desconocido, es un beneficio paradojal. Es el beneficio que obtiene nuestro psiquismo en el castigo, por ejemplo, la renuncia. Entonces, por ejemplo, en este caso, saben que pasa mucho es cómo aparece ese castigo, porque acá es donde aparece este tema de el sentimiento inconsciente de culpa. Nosotros no nos sentimos, o los pacientes, dice Freud, no se sienten culpables, se sienten enfermos, se sienten merecedores de un castigo. Ese es el sentimiento inconsciente de culpa. Entonces, ¿qué hace el super yo? Cuando ve que el yo está por ir a algo lindo, a algo bueno, por ejemplo, una nueva pareja, aparece un flaco que es bueno, que es piola, que no nos hace la boludez que nos hacía el otro, que nos invita a hacer tal cosa, y cuando estamos por hacer ahí algo, tuki, auto boicot, autosabotaje. Ay, no me lo merezco, y al final le dije que no, y al final le volví a escribir a mi ex, y al final le mandé a al final lo bloqueé, al final vieron esas cosas que uno hace, independientemente si es hombre o mujer, digo, pero es la típica escena, ¿no? Hombre, mujer, pareja ahí, que donde aparece algo de lo lindo, algo de lo placentero, de lo disfrutable, cerramos la puerta, damos como un volantazo. Freud le llamaba en ese momento reacción terapéutica negativa. Viene todo bien, viene todo bien, viene todo bien, y de repente nos vimos. El paciente abandona terapia. ¿Y qué pasó? ¿No? Bueno, es un fenómeno problemático, es un tema, no es cualquier cosa. Entonces Freud dice, ¿qué pasa acá con esto? Con este psiquismo que elige buscar lo displacentero, que busca la renuncia, que busca la destrucción, que busca volver a estar enfermo. Y el super yo es así. El super yo nos castiga inconscientemente, porque nosotros no nos sentimos culpables, nos sentimos castigados. ¿Sí? Entonces, el beneficio que Freud le llama terciario paradojal es el beneficio superyoico. Por lo tanto, es el beneficio que se obtiene cuando aparece la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es la que nos dice, volvé a fumar 20 puchos como antes, volvé a escribirle a esa persona que te hacía mal, volvé a ese trabajo donde te trataban mal, deja ese deporte que te está haciendo bien porque te gusta más comer, no sé qué otra cosa. Entonces, ese beneficio nosotros no lo sentimos como un beneficio, lo sentimos como un malestar. Por eso consultamos. ¿Sí? Por eso hacemos una consulta, por eso vamos a un psicólogo. ¿Se entiende un poco ahí? Digo, el beneficio del super yo es así. Y el beneficio que obtiene, el placer en el displacer. ¿De quién? Del yo.
el beneficio, el placer del super yo, porque el yo renuncia. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me dicen, sí. Buenísimo. Bien. Entonces, ¿sí? En esta tercera parte, estos conceptos principales. Pulsión de muerte versus pulsiones de vida. Segunda tópica, ello, yo y super yo. Ahí aparece lo inconsciente no reprimido. Bueno, ahí tienen que, en todo caso, pueden ir a fijarse ahí las diferencias que hay entre el ello, el yo, el super yo, que el yo tiene parte inconsciente. Eso es algo que va más allá también de la primera tópica, ¿no? Que no es todo o reprimido inconsciente o consciente. Está mezclado, ¿sí? Y principalmente la compulsión a la repetición, ¿sí? Pero digo, si quieren buscar un ejemplo en la cotidianidad, a un lado, la compulsión a repeticiones aparece así. No puedo dejar de hacer esto. No puedo parar de fumar, no puedo parar de gastar, no puedo parar de tomar, no puedo parar de comprar, no puedo parar de subir fotos, no puedo parar de ir a tal lado, no puedo parar de escribirle a tal persona, no puedo parar. Yo no quiero, pero lo hago igual. Esa es la pulsión de muerte. Nos hace hacer cosas que no están dentro del circuito placentero. ¿Sí? Principalmente es eso. Bueno, en cuanto al giro, ¿tienen alguna otra duda? Al giro, ¿no? Podemos ir a otro tema, pero este, está todo ok. Digamos, lo principal es eso, ¿no? El más allá y después lo que sería el yo y el ello, donde Freud ya empieza como a explicar la segunda tópica. Claro, bueno, estoy viendo ahí lo que me está escribiendo Nair. El yo y el ello, el inconsciente lo toma de otra manera. Bueno, exacto. Lo que cambia principalmente es la noción de inconsciente. Por lo tanto, la noción de reprimido. Entonces, la primera tópica de Freud, que la tiene en la interpretación de los sueños, es consciente, preconsciente e inconsciente. Bien clarito, bien fácil, bien sencillo. Está la conciencia, que se vendría a ser esto que estamos haciendo ahora, digamos, la conciencia es la que habla, la que está en contacto con la realidad, la que exterioriza la motilidad. El preconsciente, que vendría a ser como un lugar atrás, ¿sí? Un lugar donde van a quedar algunas cosas que nosotros no tenemos presente todo el tiempo, pero que si nos preguntan nuestro número de legajo, ahí en 2 segunditos lo tenemos, ¿no? Es como el reservorio de los restos del día, de los restos de la vida. Eh, y más atrás, porque es como una cuestión de profundidad, está el inconsciente que es reprimido. Ahí está con la censura ahí en el medio, ¿no? O sea, el inconsciente, el lugar al cual no podemos ir por una vía tan fácil. 1920 Freud dice, bueno, vamos a aprovechar un poco que estoy con estos cambios, digo, descubriendo esto de la pulsión de muerte, lo inconsciente, él se va dando cuenta de que lo inconsciente no siempre está reprimido. Porque ¿para qué? Para que algo esté reprimido, tiene que sufrir el efecto de la represión, o sea, tiene que haber un esfuerzo de desalojo. Y no todo está reprimido en el psiquismo, no todo fue desalojado de la conciencia. Entonces, eh, a ver, el yo, ¿no? En vez de decir conciencia, dice yo, como una instancia un poco más abarcativa. El yo tiene una parte consciente, una parte de contacto con la realidad, porque le dice una parte consciente, no la parte más externa, como esta. Pero también tiene una parte más atrás que entra en contacto con el inconsciente, que entra en contacto con el ello, ¿sí? Por ejemplo, donde aparecen las pulsiones. Con el super yo también, digo, hay una parte del yo, que es inconsciente, que entra en conflicto con el super yo. Entonces, pensémoslo de esta manera. Vieron que cuando Freud empieza a hablar del super yo, en un primer momento, él homologa, él habla como si fuese la misma cosa del super yo y el ideal del yo. Bueno, no son lo mismo. El ideal del yo es una parte del super yo, ¿sí?
pero no tiene esa carga de pulsión de muerte, esa carga de severidad que tiene el super yo. Por lo tanto, son dos cosas. Y cuando el yo entra en conflicto con una cosa o la otra, ocurren dos cosas diferentes. Por ejemplo, si ustedes hoy, jueves, están estudiando, están a full, no importa que no rindan mañana, no importa, rindan la semana que viene, pero están estudiando y hoy les, les escribe un amigo, una amiga que no ven hace mucho tiempo y que, qué sé yo, es el cumpleaños y dicen, che, vamos un rato a la noche a tomar algo, venite, bueno, estoy estudiando, no sé, capaz que paso un rato, bueno, terminan yendo y esa birra o ese trago se convierte en dos, en tres, en cuatro, se empiezan a quedar y terminan rompiéndose la pera, chupando un montón y se la dan en la nuca y mañana viernes se levantan a las 3 de la tarde, totalmente resacados, enojados, porque el viernes tenían que estudiar, porque están por rendir un final. Entonces ahí que aparece, ¿cómo se sienten? ¿No? No, ¿y por qué me tuve que ir a hacerle caso a esta boluda que me dijo de salir? Yo no quería salir. ¿Qué hay ahí? ¿Qué sienten? Más allá de bronca, ¿no? Pero esa sensación de no tendría que haber hecho esto, no tendría que haber tomado tanto, no tendría que haber salido. Esa cosa como de arrepentimiento. Culpa, exactamente, culpa. Sienten culpa. Esa culpa es una culpa consciente. Por lo tanto, todo este conflicto que están teniendo es entre el yo y el ideal del yo. ¿Sí? Porque el ideal es el que marca justamente lo que hay que hacer. El ideal, que hay que hacer y estudiar, no salir, no boludear. Es una parte consciente. Entonces el conflicto entre el yo y el ideal del yo da como resultado culpa consciente, culpa normal, ¿no? Ahora, si esa culpa va más allá, si esa sensación empieza a transgredir cierto límite, por ejemplo, ahora, ¿sabes qué? No, no salgo más, no salgo nunca más, no voy a hablar con nadie, ¿no? No solo se privan de salir, sino que desaparecen y se ponen mal y eso le empieza a afectar y, no, y ahora tengo que estudiar el doble porque por el tiempo que perdí, y bueno, para esa sensación, esa culpa está transgrediendo ciertos límites de lo saludable. Y esa culpa deja de ser culpa y se empieza a sentir como, ¿qué? ¿Cómo qué? No hago más, no salgo más, ni a tomar unos mates, no salgo en todo el mes. ¿Qué haces? ¿Como Castigo. castigo? Exacto, castigo. Esa es la relación, el conflicto entre el yo y el super yo. Entonces ahí tenemos dos cosas diferentes. Algo consciente, que nosotros podemos sentir, la culpa, el arrepentimiento, que boludo, no tendría que haber hecho esto. Bueno, la próxima no lo hago. A la próxima estoy más atento. A el castigo versus el castigo, que es algo inconsciente. Entonces, ahí tenemos algo inconsciente que no está reprimido. ¿Sí? A mí me sirve pensar eso para ver la diferencia. Lo reprimido es otra cosa. Lo reprimido es algo que sufrió un proceso de desalojo, que le llama Freud el inconsciente dinámico. Lo que está desalojado de la conciencia por un esfuerzo, en este caso por la represión. ¿Y eso dónde está? En el ello. Lo reprimido es lo que no sale a conciencia, lo reprimido, de lo que uno no se puede acordar. ¿Sí? Entonces, uno va a terapia, ¿no? Hace análisis. Hay una pregunta ahí, Sofía, ahora ya voy, ya lo vi el comentario, pero ahí voy, quiero cerrar esta idea. Uno va a terapia, por ejemplo, con esto. Vengo porque, les pongo el ejemplo de un paciente, porque no puedo aprobar esta materia, y no puedo, y no sé por qué, y no puedo, y yo le meto, y no puedo, y es como que no quiero, y no quiero saber nada, pero me quiero recibir, pero no puedo, y cada vez que me quiero poner, no me pongo, y me escapo, y me fumo un porro, y no puedo, loco, y no sé por qué no hago algo que yo quiero hacer. Eh, bueno, uno viene, digamos que uno viene con su super yo. Vamos a terapia, ¿no? Eh, digamos, el super yo habla. El super yo habla, ¿no? Entonces escuchamos cosas como esta. No puedo dejar de hacer esto y cada vez que estoy por hacer esto me escapo o termino haciendo lo que no quiero. Ese es el super yo. Somos hablados por el super yo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en terapia? Hacer que el paciente hable. ¿De qué? ¿Solamente de eso? Bueno, no solamente de eso. Hacemos
que la dirección esté puesta hacia otro lado. Justamente Freud lo que veía con estos pacientes que se iban era esto. El análisis corre la mira para que pueda salir algo de lo propio, algo del placer. Preguntas como, bueno, pero vos qué te gustaría que pase? ¿Qué te imaginás vos? ¿Qué querías hacer vos? ¿No? No, pero no importa, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver lo que quiero? Sí, importa lo que tiene, porque no, porque están las nociones como el placer, el deseo, ¿no? ¿Qué es lo que vos querías hacer? A veces nos encontramos con personas que están estudiando algo que no quieren estudiar, pero que el papá les dijo que tenés que estudiar esto porque si no te mantengo. ¿Vos qué querías estudiar? Y yo, no sé, nunca le dijo a nadie, ¿no? Yo quería estudiar veterinaria, quería estudiar psicología. Ah, bueno, está bien. Vos no querés estudiar psicología, ponerlo en palabras, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? La pulsión, el deseo, ¿sí? No es, ya no dejamos tanto lugar a la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, bueno, la reacción terapéutica negativa que decía Freud ocurría justamente cuando el psiquismo encontraba de repente mucha rienda suelta hacia el ello, hacia las pasiones, hacia los sueños, hacia los placeres, hacia lo que uno quería, la fantasía, entonces el super yo cerraba, ¿sí? El super yo castiga, cuando el yo escucha al ello. ¿Qué momento, digamos, qué momento más típico en el que yo escucho al ello que en terapia? Escuchemos la pulsión, ¿no? Espero que no se haya confundido más con esto, ¿no? Pero tiene que ver con la reacción terapéutica negativa, es esto, básicamente. El yo, el super yo castigando al yo, ¿no? Diciendo, vos no vas más a terapia, porque empezaste a escuchar otra campana, porque empezaste a abrir lo reprimido. A ver, y acordate, a ver, ¿y a qué te vas a acordar esto que estás diciendo? A ver, seguí un poco más, ¿no? Pasa que a mí siempre me costó esto. Y a ver, seguí un poco más. No sé qué dije, no sé por qué dije eso, ¿no? Y ya se vuelve, ¿no? Ya como que se retoba. Bueno, ese es el yo como yendo y viniendo entre el ello, lo reprimido, lo que está ahí oculto pero inconsciente, y el super yo. No, yo no debería haber dicho eso, no sé por qué lo dije, no, siempre no cambio más, ¿no? Son dos voces diferentes. Si ustedes hacen análisis, seguramente lo pueden escuchar así. Acá Sofía me ha puesto una duda puntual sobre la frase, en lo sexual existe una fuente independiente que genera un desprendimiento de displacer. Y como los síntomas están ligados con la sexualidad y cómo los síntomas están ligados con la sexualidad reprimida. Bueno, ¿eso en dónde lo viste? O sea, esa frase, ¿en qué parte está? ¿En qué contexto salió? Porque dependiendo de eso, podemos responderla mejor. Ahí está, bueno. Ok. Manuscrito acá. En lo sexual existe una fuente independiente que genera un desprendimiento de placer. Bueno, es muy puntual esta frase. Si es el manuscrito acá, debe estar quizás hablando en el marco también del caso Emma. Digo, podemos entenderlo de esa manera. En el caso Emma, ¿sí? Porque si no, lo sexual en sí es lo sexual, digo, no genera ni placer o displacer necesariamente, depende de cómo aparezca, ¿no? Digo, lo sexual que genera displacer es porque hay algo traumatizado. En el caso de Emma, que es el caso el que él empieza a desarrollar ahí en la época del manuscrito acá, es justamente que cuando aparece la sexualidad, cuando ella es adolescente, y la libido se asoma ahí, la libido se asoma es, le gustó uno, le gustó uno de los panaderos, ¿no? En vez de sentir placer, siente displacer enorme, ¿sí? Vamos como retomando esto. En lo sexual existe una fuente independiente que genera un desprendimiento de placer. Entonces, ¿qué es lo que genera una fuente de displacer acá? Algo de lo sexual, pero que estaba reprimido. Y en Emma, les pregunto, no solo Sofía, ¿qué era eso sexual que estaba reprimido? ¿Qué? ¿Qué es lo que se reprime en Emma? Exacto, el pellizco, puntualmente, la escena sexual infantil con el panadero, el pellizco, exacto. Eso es lo que hace que después se desprenda una cuota enorme de displacer, un horror, cuando ella va por segunda vez a la tienda de adolescente
y escucha y ve a los panaderos que se estaban riendo como el panadero que le pellizcó el genital, se le viene el horror encima, porque esa risotada evoca otra escena, una escena fea, displacentera, horrible, ¿no? Que es el pellizco. Solo que esta vez le agrega el contenido sexual, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el síntoma de Emma? Bueno, no podía ir solo a una tienda, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de ese síntoma de no poder ir solo a una tienda? Y una escena reprimida. Algo de lo sexual reprimido, porque fue traumático. El pellizco es traumático, ¿sí? Eh, va por ese lado, Sofía, ¿sí? Freud descubre que puede pasar, que en general pasa así, ¿no? En la etapa infantil puede ocurrir una escena que sea reprimida, porque no obedece al placer, porque es algo raro, porque es algo bruto, porque es algo que la niña Emma no puede simbolizar. Imagínense, el tipo ahí aprovechándose, le pellizcó fuerte, seguramente le hizo doler, ella no entendió nada, se fue medio rara a la casa, se fue llorando, no entendió nada, ¿no? Se fue como choqueada. Y bueno, el psiquismo, ¿qué hace? Vamos a reprimir esto, vamos a dejar esto como en el olvido, ¿no? Por eso después se reprocha a ella que volvía a ir, encima volvía a ir varias veces, dice. Hasta que un día fui con un amiguito y escuché esa risotada y me morí, que se estaban riendo de mí, ¿no? Bueno, ahí tenemos la versión consciente, que ella dice que Freud no le cree un poco, o sea, no le parece suficiente. ¿Por qué te están riendo de vos? ¿Qué vestido de niña decís que tenías si eras grande ya? Bueno, entonces no era porque el vestido de niña, era porque hubo otro vestido que fue traumatizado, hubo otro genital, hubo otra sexualidad que fue traumatizada, ¿no? La escena sexual infantil con el panadero. ¿Sí? ¿Quedó claro? Lo traumático aparece con efecto retardado. No siempre considera que lo sexual tiene algo de placentero. Claro, a ver, exacto. Lo sexual desprende algo displacentero cuando hay algo reprimido, cuando hay algo traumático. Si no, lo sexual no es displacentero en sí, ¿sí? En ella aparece una cuota displacentera porque le ocurrió algo feo en la infancia, le ocurrió un abuso, un atentado. Si ella no era pellizcada por el panadero e iba una vez a ver los tipos que a uno le gustaba, no hubiese pasado nada. Pero ella cuenta en su historia, ella conserva una escena reprimida, ¿sí? Y pensélo así, de esa manera. Lo sexual, justamente, lo sexual representa lo placentero. El tema es que la realidad empieza a chocar. Entonces, por más que no haya algo traumático, eh, ¿no? Como con Dora, ¿dónde está lo displacentero en ella? ¿En el síntoma? Y no tanto en la tos, sino en lo que le pasaba a ella, ¿sí? Pero bueno, no me quiero meter tanto ahí. Así que nada, siempre, en este caso con las coordenadas de Emma. Bien. ¿Alguna otra cuestión de la primera parte? ¿Quieren repasar? Breuer, Charcot, hipnosis y sugestión, neuropsicosis de defensa. Nada. La segunda parte. La segunda parte está pulsión, fantasía, perversión, complejo de Edipo, los caminos de la formación del síntoma, narcisismo, el ideal del yo y el yo ideal, tótem y tabú, la horda primordial, narcisismo. Bueno, el narcisismo es una organización, ¿sí? Narcisismo es una organización. ¿De qué? De lo pulsional, principalmente de lo pulsional, o de algo de lo pulsional. Freud dice, imaginemos ese estado inicial, esa edad temprana
de un bebé cuando recién nace, en donde, en el mejor de los casos, empieza a tener a su servicio todos los cuidados de los adultos, ¿no? Lo cuidan, lo miman, le dan de comer, lo quieren, le hablan lindo, lo bañan, lo limpian, le juegan, los padres encima del niño, ¿no? Entonces él dice, hay como una especie de narcisismo primario, ¿sí? Se genera eh, un narcisismo primario. Ahora, no es que el niño se crea completo, digamos, no tiene que ver con lo consciente de ese narcisismo, sino que Freud lo plantea para decir, bueno, son los padres que narcisizan al niño, son los padres que le dan todo, ¿no? Que en ese amor no falta nada. Si lloraste, damos de comer, si lloraste, cambiamos, si lloraste, pasa esto, te vamos a acostar, te mecemos, ¿no? Pero esa es una primera gran sensación de completud que queda en el psiquismo, ¿sí? La podemos pensar, ¿no? En algún momento de todos nosotros, que ojalá así sea, no nos faltaba nada. Su Majestad del Bebé, exactamente. Le llama así. Pero digo, todos tenemos, ¿no? Esa época en donde vivían nuestros abuelos, donde estaban todos los familiares, donde todos se llevaban con todos, la Navidad en familia. Bueno, son esas cosas donde no había falta, donde no nos faltaba nada, ¿no? Bueno, ilusos, ¿no? Diría Freud. La falta empieza a operar muy tempranamente. Entonces, existe un narcisismo primario que queda como una base, como un pilar del psiquismo sobre el cual pararse y buscar un narcisismo secundario. O sea, ahí aparece, da lugar a un narcisismo secundario. El narcisismo secundario, como su nombre lo dice, tiene que ver con la constitución del qué. ¿El qué? ¿Qué constituye el narcisismo secundario? Secundario, secundario, no primario, secundario. También, sí, tiene que ver con el ideal, pero principalmente, si el primario tiene que ver con lo inconsciente, el narcisismo secundario, ¿qué constituye? Narcisismo, narcisismo, narcisismo. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Del yo, el narcisismo secundario constituye el yo, porque el yo no está constituido de nacimiento, ¿no? El yo necesita un proceso, una construcción. Bueno, pensemos esto. Un niño, ¿no? Dos, claro, yo como objeto, claro, o sea, esa es la noción freudiana. Se toma al yo como un objeto. Por lo tanto, la pulsión vuelve hacia el yo, porque se lo toma como un objeto. Un niño de 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Empieza como a crecer y el pibe empieza a tener referencias, ¿no? Yo voy a tal lugar, voy a tal colegio, mi amiguito se llama tal, yo voy a la salita de 4, a la sala naranja, mi papá me va a buscar, mi mamá cocina, yo soy el hijo de mi papá, yo voy a ser como papá, yo soy grande como mi papá. Él empieza a tener referencias y las empieza a apropiar, ¿no? Yo voy a fútbol, yo me voy a hacer como Messi, ¿no? Entonces empiezan a ver estas cosas que traen, traen un rasgo, traen un rasgo de los objetos, ¿sí? Yo soy de gimnasia como mi papá, a mí me gusta el fútbol y lo veo con mi papá, con mi hermano me enseña a hacer tal cosa. Bien, identificaciones, exacto, esas son las identificaciones. ¿Y qué es la identificación si no es esto? Tomar un rasgo de un objeto y traerlo para acá. Así se constituye el yo, ¿sí? Por identificación, dice Freud. El yo empieza como una ameba, esto que le decía yo, empieza a traer, tuki, así, tuki, extiende, es decir, libidiniza,
algo, un objeto, la escuela, el hermanito, el juguete, el personaje de televisión, un jugador de fútbol, papá, mamá, la almohadita, qué sé yo, el jardín, inviste y trae, inviste y trae. Y de esa manera empieza a aparecer un yo. Vieron que los nenes cuando son muy chiquitos no hablan en primera persona, hablan en tercera persona. Manuel quiere tal cosa, Manuel quiere tomar chocolatada, Manuel quiere comer esto. Tercera persona, no hay un yo. El yo aparece cuando justamente dice, no, yo no quiero, no, yo no quiero, aparece yo y habla siempre y no para hablar en términos de yo. Yo. Bueno, porque es una adquisición el yo. Entonces Freud que dice, el narcisismo secundario es necesario que actúe, que esté, que se dé. Es la vuelta de la libido al propio yo, no al cuerpo, al yo. Yo, yo y yo. Es necesario, no se trata de una patología, dice él, no se trata de algo patológico. Sí, quizás cuando un adulto, ¿no? Lo que se llama el narcisista adulto, la patología narcisista, eso es otra cosa. Es necesario que la libido vuelva hacia el yo. No sé, que le canten el feliz cumpleaños siempre, que el día del niño le regalen cosas, que lo lleven a pasear. Digo, el cuidado al yo, al niño, al yo, vos y vos, ¿no? Esa vuelta hacia el yo, no tanto al cuerpo, al yo. Entonces, yo les hacía esta diferenciación, o que presten atención a esto de lo primario y lo secundario. Lo primario tiene que ver siempre con un tiempo anterior, con el inconsciente, con lo que no conocemos, con lo mítico, identificación primaria, proceso primario, beneficio primario, vivencia primaria, satisfacción. Lo primario en Freud habla del inconsciente o de lo que está inconsciente en nosotros. Y que Freud lo utiliza más como una especie de mito que otra cosa. ¿Sí? Él dice, planteemos que el bebé se siente His Majesty Baby, planteemos que existe una vivencia primaria de satisfacción, planteemos la existencia de la horda primordial, ¿no? Primordial, lo primario. Bueno, y lo secundario es todo lo que tiene que ver más con un segundo tiempo en el que aparece una conciencia, un yo, beneficio secundario, identificación secundaria, elaboración secundaria, beneficio secundario, lo secundario, el yo. De hecho, la escuela es así, la primaria y la secundaria, ¿no? La primaria y la secundaria. Lo primero y lo segundo. Primero aparece el inconsciente, después aparece la conciencia. Un poco así también Freud desarrolla el origen de las tópicas, ¿no? Del yo, el ello y el superyo. Que dice él, que es como que en un principio fuimos puro ello. ¿Qué significa eso? Y que cuando recién nacemos, somos chiquitos, no conocemos de límites, no conocemos de responsabilidades, de ideales, no conocemos de proyectar. Nosotros vivimos el presente, vivimos del placer, de querer jugar siempre, de querer comer rico, ¿no? Y de qué hace un buen padre. Y nos limita un poco eso. Nos hace llegar la cultura a nosotros, nos castra, dice, che, no podés hacer todo. Y ahora te tenés que poner el guardapolvo, ahora te tenés que dejar el pañal, tenés que dejar la mamadera, tenés que dejar el chupete. Empezá a saludar a la tía que te viene a visitar, empezá a saludar, hola, ¿qué tal? Buen día, no metas malo en el chupete, no te metas mal en la boca. Bueno, si empezamos a hacer el ejercicio, nos vamos a encontrar con que estamos llenos de castigos, de prohibiciones, de castraciones, ¿no? No severas, pero son necesarias. El pasaje del jardín en la primaria, piénsenlo así, ¿no? Del caos del jardín al orden de la primaria. Al recreo, a la hora, ahora tenemos matemática de 8 a 9, de 9 a 10 tenemos lengua, tenemos a la tarea, está el boletín, está el guardapolvo, nos sentamos con un compañerito, respetamos, horario, tenemos tarea, nota, bueno, ¿no? Todo esto podemos pensarlo como con muchas cosas, narcisismo secundario primario, el complejo de Edipo, la castración, ¿sí? Lo interno, lo intrafamiliar versus el afuera, ¿no? El caos de lo endogámico versus el orden que hay afuera, la cultura, bueno, ¿sí? Si se animan a ser creativos en el final, pueden atravesar todos estos temas. Entonces, bueno, lo importante de esto que les quede que es esto, la unificación de las pulsiones al yo. El yo plantea unicidad, forma, límite, contorno, control, si se quiere, control. La conciencia es
lógica, se guía por la razón, ¿sí? Trata de buscarle la vuelta, es como, no es no es delirante como el inconsciente. Por eso lo que soñamos no tiene sentido. ¿Cómo es que soñamos que estábamos en nuestra casa y al mismo tiempo estábamos en la facultad? No tiene sentido, no tiene lógica eso. Bueno, el inconsciente se rige a otras leyes. La conciencia, no, la conciencia es clarito, ¿cómo? O estabas en la secundaria, o estabas en la facultad, o estabas en tu casa. No las dos al mismo tiempo. Bueno, son leyes diferentes. Nos rige la ley del sentido común, la ley del tiempo compartido, ahora son la 1:05, pero en el inconsciente no hay tiempo cronológico. Bueno, entonces de alguna manera Freud va como también caracterizando las distintas tópicas cuando habla de esto, ¿sí? El yo como objeto, libido yoica, libido objetal, ¿no? La libido, que tiene que ver con la pulsión sexual, la libido objetal es la libido que sale, la libido que es puesta en un objeto, afuera. Libido yoica es la libido que vuelve al yo, que libidiniza al yo. ¿Qué pasa? Conocerán seguro algunas personas que son medio narcisistas, ¿no? Si no, bueno, no pasa nada, pero siempre hay uno por ahí dando vuelta, ¿no? Siempre hay uno en el grupo de amigos que es el narcisista, que se la cree, que él es Dios, que se ama, que mirame, digo, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? Y que la pulsión está todo puesta en el yo. El brillo está puesto en el yo. Mirame, mirá yo, mirá yo. Mirá que fachero, tú, que yo puedo esto, que yo lo otro, que mira mi cuerpo, que esto, ¿no? Toda la atención, toda su mirada está puesta sobre sí mismo. Entonces, esto empieza a ser real en Freud, ¿no? De decir, bueno, Freud caracteriza la pulsión en términos económicos, o sea, en términos cuantitativos. Cuanto más está la pulsión en el yo, menos está en los objetos. Y cuanto más está la pulsión en los objetos, menos está en el yo. Por eso esas madres, ¿no? Que se desviven por sus hijos, se desviven. Por mis hijos todos, por mí nada, ¿no? Son una madre que piensa en qué le falta, en qué tiene, qué le da y qué le puedo dar y hagamos todo y yo por mis hijos y ella nada, ¿no? Es como que no me cuido a mí misma, no me compro para mí, yo le compro a mis hijos, pero a mí no me compro nada, ¿sabes? Hace cuánto no me compro algo, hace cuánto no salgo yo sola, ¿no? Y porque la libido está puesta afuera, ¿sí? Entonces son dos, son movimientos o lugares en donde puede estar la libido diferente. Después ahí Freud habla, si quieren extenderse del duelo, la melancolía, en la hipocondría, el narcisismo, pero no suelen tomar eso, ¿sí? Así que bueno, quédense con eso. Si queda alguna duda de narcisismo, me avisan. De la segunda parte, ¿algo más? ¿Alguna otra duda que quieran que veamos? Pulsión, fantasías. La psicología de las masas, complejo de Edipo, aparecería junto con el narcisismo secundario. No sé si junto, no sé si junto, pero eh, fíjense que en el programa, estoy yendo a la pregunta de Melanie, ¿no? Hay dos tipos de organizaciones. Tiene que ver una cosa con la otra. El tema es que el complejo de Edipo tiene que ver más con algo del tipo, si quieren, sexual, en el cuerpo, con lo fálico. ¿Sí? Es como parte de una organización determinada y el narcisismo está como en otra organización. Eso depende también cómo lo hayan visto en sus clases, ¿no? En su propia comisión. Este, Así que bueno, en todo caso ténganlo en cuenta. Por las dudas no lo mezclen, ¿sí? Por las dudas hablen por un lado del complejo de Edipo, con todo lo que tiene que ver con la castración, el complejo de castración, la envidia del pene, la velocidad del pene, la entrada y la salida de cada uno, y por otro lado, narcisismo. Psicología de las masas. Ok. Acá, por lo menos lo que se solía tomar, lo que suele ser más resaltado como importante, es la diferencia entre enamoramiento, masa e hipnosis. Podemos fantasía, sí. Vamos con psicología de las masas y vamos fantasía. Nair, ¿vos tenés alguna duda en puntual? Digo, en esto, de lo que dije recién.
Digo, ¿tenés en claro las diferencias, similitudes de cada uno? ¿A dónde apunta Freud con el texto? Y un poco me cuesta, la verdad, no termino de entender, pero si querés explicarlo por arriba un poco y Bueno, pasamos al tema. mira, acá entonces lo central, o sea, Freud escribe Psicología de las Masas, es un texto muy interesante, porque habla como de la sociedad, es un texto hasta antropológico, si querés, pero es pensar en dónde colocamos nuestro ideal, o qué colocamos en el lugar del ideal. El ideal, ¿no? El ideal es lo que perseguimos, el ideal es lo que nos marca el camino, el ideal del yo, ¿no? Lo que el yo busca. Bueno, entonces él dice, las masas, ¿no? Psicología de las masas, ¿qué pasa con las masas? ¿Qué pasa con el grupo de gente? ¿Qué pasa con las personas cuando de repente se agrupan, ¿no? Bueno, entonces él dice, cuando hay la masa, que es lo principal que él analiza, el conjunto de personas, el agrupamiento, se da porque justamente muchísimas personas colocan al mismo tiempo una misma persona en su lugar, en el lugar del ideal. Por ejemplo, un cantante, qué sé yo. Messi, no sé, por ejemplo, Messi. Juega Messi y, qué sé yo, va el Inter antes de Messi no iba nadie a verlo. El Inter con Messi va todo el mundo. Y porque no, lo queremos ver a Messi. O la selección argentina, como fue el festejo, ¿no? Tenemos ese gran ejemplo. La verdadera masa fue esa, chicos. El festejo cuando fuimos campeones. La masa, la totalidad del, casi del país estaba ahí, en un mismo lugar. ¿Y por qué? Porque somos parecidos, porque no, porque nos gustó cómo jugó, no, porque compartimos una sola cosa, la alegría, ¿sí? O el fanatismo, la alegría de haber salido campeones. Eso es lo que nos atravesó a todos. Y fue tan grande, era tan esperado, era tan ideal eso. ¿El ideal cuál era en ese caso? Ser campeones. Ser campeones era ideal. Fue tanto que nos juntó casi como país a todos. Fue la verdadera masa. ¿Sí? No importa la ideología política, el pensamiento, el color de piel, la nacionalidad, el sexo, la orientación, no importaba nada, estábamos todos juntos, todos nos abrazábamos ese día, ¿sí? No importaba dónde. Bueno, esa es la masa, es que muchas personas colocan un líder, un cantante, un jugador, una ideología, un pensamiento, una reflexión en el lugar del ideal. Eso hace que se genere una homogeneidad, esa masa, la masa es eso, algo que no se distinguen los componentes, es una masa, está todo pegoteado. Y donde se pierden individualidades, por eso también es medio peligroso. La masa tiene su riesgo, la masa se sube arriba de los techos, rompe patrulleros, rompe cosas, no, la masa hace cualquier cosa, ¿sí? Porque no hay, se pierde la individualidad. Una persona sola no se anima a romper un auto, pero si está con otros 50 tipos, capaz que sí lo hace, se anima, ¿sí? Bueno, en la masa hay una identificación, una verdadera identificación. Yo quiero ser, ese día, ¿qué fue? ¿El 12? No, el 18 de diciembre, por ejemplo, el 18 de diciembre de 2022, nunca nos sentimos tan argentinos. Esa es la identificación. Nos hizo sentir más argentinos que nunca. Yo soy argentino, como la selección. Yo soy la selección y yo somos uno, ¿no? Esa es la identificación. Yo soy como ellos, quiero ser como ellos, soy como ellos, somos patriotas, somos argentinos, somos campeones todos. Bueno, la identificación, ustedes piénsenla como un querer ser como. Quiero ser como, yo quiero tener tal cosa, yo quiero ser como él, yo quiero estar como él, ¿sí? Ese rasgo, querer ser como, es lo que va a diferenciar la masa con, por ejemplo, el enamoramiento. El enamoramiento no hay un querer ser como, hay un querer tener. El enamoramiento es, yo estoy enamorado, la quiero para mí, quiero estar con ella, quiero casarme, estoy fascinado, Dios, pienso en ella todo el tiempo. Es esa fascinación, es esa idiotez que uno siente, que parece que un tonto de repente, pero que todo gira en torno a eso. Entonces no es un querer ser, quiero tenerla, quiero estar con ella, o con él, ¿no? Quiero estar con esa persona, quiero tenerla para mí. Estoy enamorado, yo
Dejo de estar con todo el mundo para estar con vos. Hay que estar solamente con vos. Bueno, ese es el factor sexual que hay en el enamoramiento, que en la hipnosis y en la masa no hay. ¿Sí? Entonces, en el enamoramiento hay un rebajamiento del sí mismo. Hay un rebajamiento del sí mismo. ¿Y quién ocupa el lugar del ideal? La persona amada. No un referente musical, deportivo, político, histórico, ¿no? La persona amada. La persona que es amada y deseada. Está ahí ocupando el lugar del ideal. Entonces, cuando sucede eso, estamos enamorados. ¿Por qué? Porque sentimos que la otra persona nos completa. Tremendo. Es tremendo. Puede ser muy lindo, como puede ser una mierda. No, pero bueno, es algo que puede pasar, ¿no? Encontramos a esa persona, está enamorado. Y primero que es un boludo, no importa. Oh, pero es un banana ese, no importa, no importa, me encanta, lo amo, lo amo. Ese es el enamoramiento. Por si no lo sintieron nunca, que no pasa nada si no lo sienten, el enamoramiento es eso. Bueno, la hipnosis es un fenómeno también diferente, en el cual en el lugar del ideal está ocupado o lo va a ocupar el hipnotizador, el terapeuta, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, hay una orden. Uno hipnotiza a alguien y ¿cuál es el kit de la hipnosis? Y hacer algo que uno quiere. O sea, yo tengo un paciente, lo hipnotizo, recordá eso que no te puedes acordar. O cuando cuente tres vas a levantarte y vas a chasquear los dedos. O cuando te diga tres vas a levantarte y vas a salir para vueltas a acordar, ¿no? ¿Por qué uno lo hace? ¿Por qué uno obedece estando hipnotizado? Por amor al ideal, porque el ideal me lo dijo, porque escuché una orden de ese ideal. Eso sucede en la hipnosis, ¿sí? En la hipnosis. A veces puede pasar que no estamos hipnotizados, que la gente no está hipnotizada y hace lo mismo, ¿sí? Que nosotros escuchamos en terapia eso, ¿no? Y me dijo que a esto y fui y lo hice. ¿Y por qué lo hiciste? Si al final terminaste, se te terminó rompiendo, se te terminó mojando el cuerno para apretarse. ¿Por qué lo hiciste? Tienes razón, no sé por qué lo hice. No sé por qué lo hice. No sé, ni idea, no registré. Y uno está como ahí en ese momento, medio hipnótico, medio en trance, medio ido, porque no lo piensa bien. Bueno, Freud usa esto, usa la hipnosis como para hablar de estos fenómenos que nosotros a veces tenemos con las personas y con esto del amor al ideal, por amor al ideal, ¿no? El ideal es el ideal, ¿no? El ideal es como que no se toca, ¿sí? O sea, nosotros no tratamos de corregir el ideal, sí tratamos de ver qué sucede, por ejemplo, cuando algo de eso se vuelve patológico. Que yo, si uno, eh, no sé, quiere ser como Messi y en el afán de ser como Messi se opera como Messi, se pone al Barcelona y se frustra porque no lo llaman, se va a Newell's y no lo llama, digo, ¿no? Che, pero vos no sos Messi. O sea, no es lo mismo un niño, un adolescente, alguien que anhela ser como él, que un tipo de 50 años que quiere ser como Messi, ¿no? Son diferentes. Son diferentes. Bueno, ahí también puede aparecer la fantasía. A ver qué tanto fantasea este tipo, ¿no? Qué tanta fantasía hay y qué tanta realidad. Bueno, esto es lo principal, chicos. Digamos, ustedes tienen que rescatar las semejanzas entre la hipnosis, la masa y el enamoramiento y las diferencias, ¿sí? Entre la hipnosis, la masa y el enamoramiento. Vamos con fantasía. ¿Alguien se anima a decir qué es, en pocas palabritas, qué es la fantasía? Ya tachemos, no es un anhelo, no es un anhelo, digamos, la fantasía freudiana. ¿Qué hay en la fantasía? Si no se anima a decir qué es, ¿qué hay en la fantasía? Anímense, anímense, ¿qué hay en la fantasía? Como te dicen, mi fantasía es hacer un trío, qué sé yo.
Mi fantasía es hacerlo con esposas. Exacto, el marco de la pulsión. Bien, bien. La fantasía le da marco a la pulsión. O sea que en la fantasía hay pulsión. Bien, bien. ¿Por qué la fantasía es el marco de la pulsión? Y acá está el verdadero desarrollo de Freud, ¿no? Eh, Ustedes piensen lo siguiente. La pulsión, sexualidad infantil, 3 ensayos. La pulsión nos recorre el cuerpo, genera zonas erógenas, ¿no? La boca, la piel, atrás de la oreja, la cabeza, una zona en la parte del cuerpo, ¿no? Zonas excitables donde la pulsión ha pasado, ¿no? Ha dejado su surco. Bien, por ejemplo, vamos a tomar el que decía Freud, la práctica por excelencia de un niño, el chupeteo. El chupeteo. Bueno, chupeteo. Un niño de 1 año y pico, 2 años, normal que se mete en la boca. Ahora, un niño de 15 años, ¿es normal que se meta el dedo en la boca? ¿Les parecería normal que esté ahí con ustedes y se esté chupando el dedo como un bebé? Bueno, ahí en la facultad, de repente se empieza a chupar el dedo. Sería raro, ¿no? Eh, bueno, entiendo que sí. Anímense a contestar algo, chicos. Algo, que sea un sí o un no. Entiendo que sí. Entonces, ¿por qué? Es raro. ¿Por qué sería raro? ¿Por qué sería impresionante de ver? Y porque hay cosas que se dejan de hacer de chico. Freud le llama diques anímicos. Freud dice que a esa sexualidad infantil, a ese placer que recibía uno mientras se chupaba un dedo, tiene que ser resignado. O sea, no puede existir en la adultez así como tal. ¿Por qué? Y porque alguien nos enseña, deja de chuparte el dedo. Oh, sos un nene grande, yo te chupes el dedo, qué sé yo. Uno empieza a escuchar eso. Entonces, ¿qué pasa? Los diques anímicos, el asco, la moral y la vergüenza, chuparse el dedo, hacerse pis encima, hacerse caca, no sé, todas esas cosas que los niños temen mucho, justamente existen por estos diques, los diques que filtran la sexualidad. Entonces, esa pulsión, esa huella que quedó de chuparse el dedo, esa fijación, se reprime. Es decir, se desaloja de la conciencia. Nosotros ya no chupamos el dedo. ¿Qué hacemos? Otras cosas. Por ejemplo, mordisqueamos la lapicera. ¿Sí? Sustituto, fumamos, digamos, tomamos alcohol. Bueno, dice Freud, la pulsión encuentra sustitutos. ¿Dónde quedó esa fijación? En la fantasía. La fantasía sirve como marco de la pulsión. Entonces uno puede fantasear que chupa un dedo, que chupa algo. Otra cosa es llevarlo a cabo. Otra cosa es exteriorizarlo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, la fantasía es como un lugarcito en donde la pulsión puede andar tranquila, donde uno puede fantasear tranquilo. El problema va a pasar, lo dice él en la conferencia 23, el problema va a pasar cuando esa fantasía empiece a exigir satisfacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con Dora, por ejemplo? Yo se los pongo como ejemplo, no hace falta profundizarlo, pero Dora tenía el síntoma de la tos, tenía una fantasía de felatio, de sexo oral, ella estaba fascinada por la cuestión oral, no paraba de pensar en eso, y tenía como práctica sexual el chupeteo. Dora, la gran chupeteadora, decía el padre, ¿no? Bueno, todo atravesado por la cuestión oral. Entonces, ustedes piensen que en ese momento, pensar en algo así, pensar en esta fantasía, querer no acceder a esta práctica oral, en ese momento, en ese tiempo, en esa cultura, no era tan bien visto, ¿no? De hecho, hasta Dora parecía que tenía más una orientación hasta más homosexual que heterosexual, porque en vez de buscar a los hombres, la buscaba a la señora acá. Era como, wow, mirá qué mujer, decía ella, ¿no? Y sonaba medio bisexual esta atracción, ¿no? Como la mujer que tenía el saber. Ella se iba a la casa, pero para ver a la señora acá, para verlos, tenía libros de Kama Sutra, ella estaba fascinada por el porte sexual que traía la señora acá. Bueno, no nos metamos ahí, es para que contextualizar. Entonces, claro, la única forma en que el psiquismo de Dora podía exteriorizar
esa cuestión oral era a través de la tos. Por lo tanto, tuvo que reprimir esa fantasía. O sea, no tuvo que darle ni cabida. Y cuando la fantasía se reprimía, retornaba. Todo eso está en la conferencia 23. ¿Sí? La libido emprende el camino regresivo, atraída como imán hasta las primeras fijaciones que están en la fantasía, y empieza como a volver a investir, como volver a libidinizar esa huella, esa fijación oral. El tema es que cuando sucede eso, la fantasía empieza a demandar satisfacción y el yo la reprime. ¿Sí? Una vez reprimida la fantasía, retorna como síntoma. Entonces ahí ya tenemos estas coordenadas. El síntoma, configuración de una fantasía, o sea, la oralidad, la tos, ¿no? La cuestión oral, la garganta que se le irritaba, como una forma de satisfacer alternativamente esta fantasía de felatio. La fantasía de felatio, ¿qué tenía adentro? ¿Qué tenía en su interior? Y esta fijación oral de chupeteo. ¿Sí? Entonces, resumidamente es un poco eso, el papel de la fantasía. Los neuróticos figuran su propia fantasía en los síntomas. Ahí estoy viendo lo de inhibición de la angustia, y ahí estoy relacionar pulsión. Bueno, la relación es esta que vimos recién, ¿no? Sí, sí, es un. Ah, bueno, ¿es un tema recomendable? Sí, si querés, sí. Eh, es un tema, podés preparar pulsión, por ejemplo, más que pulsión y fantasía, porque es bastante puntual esa relación, pero sí se puede. Dualismo pulsional, pulsiones en narcisismo, pulsiones sin destino de pulsión, pulsiones de 3 ensayos, por ejemplo. Pero un tema puede ser, puedes hablar de la relación que hay justamente sí entre la fantasía y la pulsión, están de la mano. La fantasía es el marco de la pulsión. O sea, los neuróticos vivimos por eso. ¿Sí? Dice lo que cuando Freud dice, el neurótico fantasea con lo que el perverso realiza. ¿Qué significa esto? Que el neurótico, y ya se imagina la escena antes, por ejemplo, ¿no? Fantasea, y a ver si le digo hacer esto, y si quedo mal, y si no le gusta, y si quedo como un desubicado, ¿no? El neurótico está atravesado por los diques anímicos, ¿sí? Que le impiden llevar a cabo tan rápidamente algo que él desea, o algo que él fantasea, o algo que quiere hacer. Por ejemplo, qué sé yo, proponerle hacer un trío, que yo estoy diciendo cualquiera, ¿no? Entonces, antes de decirlo, en vez de el perverso, ¿qué haría? Y el perverso lo haría, ni le preguntaría. El perverso va y lo hace. Bueno, el neurótico está atravesado por la fantasía. Che, a ver si estaré bien, a ver si voy a pensarlo primero, capaz puedo hacer primero esto, después aquello. El neurótico fantasea, lo elucubra en pensamiento. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Y bueno, cuando esa fantasía está muy presente, se figura en un síntoma. O sea, el neurótico sintomatiza algo de esa fantasía. ¿Sí? Esa es la frase de Freud, ¿no? El neurótico figura su propia práctica sexual en sus propios síntomas, como Dora. La tos de Dora está atravesada por toda la fijación oral, toda esa pulsión oral, ¿sí? Que se le hacía conflictivo. Bueno, hay una pregunta ahí de Analí que dice, en inhibición, síntoma de angustia, no me termina de quedar claro inhibición. El texto este de inhibición, síntoma de angustia es el santo grial de Freud. Es casi más todavía que el más allá. ¿Sí? Es clarísimo, bueno, o sea, clarísimo, es importantísimo, es clave. La inhibición es un poco lo que le pasa a Emma. Uno está inhibido cuando no puede hacer algo. ¿Sí? Cuando la libertad de movimiento se ve coartada. Entonces, Emma, como no era una histeria de por sí, por eso Freud le dice proton pseudohisteria, ya tiene como un miedo, no puede ir sola a la tienda. Lo que le pasa a Emma es parecido a lo que le pasa a Juanito. Están inhibidos. Juanito no puede salir a la calle tranquilo porque si ve un caballo se muere. Emma no puede ir sola a una tienda porque si va se angustia, ¿no? Entonces, la inhibición es producto, es esto, es la libertad coartada de un yo, pero que es producto de un conflicto y probablemente de un miedo, ¿sí? Es como, bueno, yo puedo salir tranquilamente a la calle siempre y cuando no me cruce con un perro. Siempre y cuando no, qué sé yo, no sé, no haya una moto que aparezca haciendo cortes, ¿no? Siempre y cuando no vea una vaquita de San Antonio, siempre y cuando no vea una abeja. Entonces, uno puede salir
a todos lados, menos a estos lugares. Esa es la inhibición, ¿sí? Es lo que queda como producto de un miedo, principalmente de un miedo. De hecho, el texto de inhibición síntoma de angustia lo hace bajo las coordenadas del caso de Juanito. Juanito tiene el miedo, ¿no? Él genera una fobia. ¿Cuál es la fobia? El miedo a que un caballo blanco le muerda los dedos de la mano. ¿Bien? Ese es el síntoma. El síntoma es el miedo, no es la angustia, el síntoma es el miedo. La angustia se ve de otra manera, ¿sí? La angustia aparece como señal y aparece como automática. Si quieren que veamos eso, lo vemos. Y la inhibición es lo que queda en el medio. Juanito queda, la inhibición es del yo. El yo queda inhibido. Juanito no puede ir a cualquier lugar que haya un caballo. No puedo, no va. Te dice que no. ¿Sí? Como un amigo lo invitan a casa, che, está bien, venís a casa, ¿cómo? Dale, ¿tenés perro? Sí, uy, no, entonces no puedo ir. ¿Por qué no? No, le tengo miedo. No puedo ir a ningún lugar que haya. Esa es la inhibición. Estoy inhibido, no puedo. No puedo hacerlo. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Alguna otra duda? ¿Están peor? ¿Están mejor? Digamos, van aclarando algunas cosas. Es normal que hayan dudas, que hay cosas que no les queden claras, no importa. No tienen que ir con todo sabido, ¿sí? O sea, la idea es que puedan esto, como hacer un recorrido, que puedan como bajarlo a tierra, que puedan imaginarlo, que sea así como una charla. Eh, Obvio que si hay cosas que no saben, bueno, evalúen qué es lo que no saben, ¿sí? Si no sale expresar alguna cosa, no es lo mismo que no saber nada, ¿sí? De algo, ¿sí? Ya les digo, cualquier cosa me escribe, le dejo acá, ya que son poquitos, le dejo ahí mi número, cualquier cosa me escriben, si hay alguna duda, podemos hacer una clase, o no importa, después responder igual, es normal, ¿sí? La idea de esto, de esta materia, es que vuelvan a darle una vuelta, o sea, ya a esta altura les diría que dejen el texto. En estos días dejen los textos, a lo sumo este fin de semana. Ya en la semana siguiente, que creo que es la mesa, ¿no? O la semana que sea el final, dejen los textos. Resumen, apuntes, marcas, referencias, charlen entre ustedes, conversen. Yo entendí que el narcisismo es esto, yo entendí que la pulsión es esto, yo entendí que el Edipo es esto, digo, intercambien porque es clave, ¿sí? Y a la hora de rendir, vayan tranquilos, digo, concéntrense en esto, en ir a charlar. Y a la hora de rendir, no definan a modo de diccionario si las definiciones. Si no digan, si les preguntan, bueno, a ver, y hablame un poco de qué es la pulsión de muerte, a ver, ¿qué me puedes decir? La pulsión de muerte es tal cosa. Traten de evitar eso. Bueno, la pulsión de muerte es, no, una alternativa. La pulsión de muerte es algo que Freud se encuentra en la tercera parte, es un concepto muy polémico porque implica una pulsión que está por fuera de las pulsiones de vida, es una pulsión que le empieza a decir que implica un gran conflicto, porque es una pulsión que no está adherida a ninguna representación, que es energía libre, que nos hace repetir cosas que nos dan displacer, ¿no? Vayan así, como bien suelto, vayan como armando la definición, ¿sí? Entonces, la pulsión de muerte viene muy de la mano de la compulsión a la repetición, ¿sí? Porque es la que motoriza un poco ahí todo eso. Eh, y bueno, nada, sí, se puede ir como armando una respuesta. ¿Queda alguna duda? ¿Alguna pregunta tienen? Ya les digo, si les queda algo para la semana, una duda, me escriben o le piden a los chicos que la sumen al grupo que tenemos ahí de Manu Responde. Así que bueno, si rinden ahora, muchos éxitos. Ojalá que les vaya muy bien. Eh, si no rinden, no pasa nada. Trabajen eso también. Digo, no es el fin del mundo. Si desaprueban, tampoco es el fin del mundo. Úsenlo como experiencia, como aprendizaje. Se sumarán al repaso próximo. Vayan a la zona de consulta. ¿Sí? Si no es esta vez, será la próxima. Así que, nada, éxitos en lo que sea. ¿Sí? Si deciden rendir, éxitos. Y si deciden no rendir, será la próxima vez. ¿Sí? Bueno,
Nos vemos, chicos. Adiós, adiós a todos. Que les vaya bien. Después pidan la grabación si quieren los chicos. Suerte, nos vemos.